Lección 1. Breakfast Bus. Hola Anna, ¿alguna vez te resulta difícil levantarte temprano para desayunar? Buenos días, John, por supuesto. A veces se siente como una mini maratón solo para levantarse de la cama. ¿Verdad? ¿Qué tienes normalmente cuando tienes prisa? Suelo tomar un batido. Es rápido y me da un impulso. ¿Qué hay de ti? Voy a por unas tostadas con aguacate. Es simple pero delicioso. Interesante elección. ¿Le agregas algo especial? Espolvoreo unas hojuelas de chile. Añade un toque agradable. Vaya, nunca había pensado en eso. Normalmente añado sal y pimienta. La sal y la pimienta son clásicos. ¿Lo has probado con un huevo escalfado? Aún no. Suena tentador. ¿Es difícil escalfar un huevo? En absoluto. Simplemente cocínelo a fuego lento en agua. Es más fácil de lo que parece. Debería intentarlo. ¿A qué hora sueles desayunar? Intento comer a las 7:30. Me da tiempo para relajarme antes de salir. Eso es inteligente. A menudo me apresuro y termino comiendo en el camino. Me lo imagino. ¿Crees que afecta a tu día? Definitivamente. Un buen desayuno marca la pauta para un día productivo. De acuerdo. Además, es bueno disfrutar de la comida sin estrés. Exactamente. Es como un pequeño momento de paz. Me encanta esa perspectiva. Quizá empiece a disfrutar más de mi desayuno. Lección 2. Conversaciones de conveniencia. Hola Anna, ¿crees que comprar online es más cómodo que ir a las tiendas? Hola John, absolutamente. Puedes encontrar todo en un solo lugar sin aglomeraciones. Además, puedes comparar precios fácilmente. Esa es una gran ventaja. ¿Verdad? Y no tienes que preocuparte por aparcar. Cierto. ¿Tienes una tienda online favorita? Me encanta comprar en ese enorme mercado. Lo tienen todo. Lo mismo aquí. Pero a veces la entrega tarda años. Esa es la desventaja. Siempre compruebo el tiempo estimado de entrega. Un movimiento inteligente. Una vez esperé 2 semanas para recibir un paquete. Oh, no. Es frustrante. ¿Se puso en contacto con el servicio de atención al cliente? Sí, y fueron sorprendentemente útiles. Hizo una diferencia. Qué bueno oírlo. Es agradable cuando las empresas valoran a sus clientes. Definitivamente. ¿Prefieres comprar ropa en línea o en la tienda? En la tienda, seguro. Me gusta probarme las cosas primero. ¿Qué hay de ti? Prefiero la ropa en línea. Puedo probármelas en casa sin presión. Eso tiene sentido. Además, puedes ver cómo caben en tu armario. Exactamente.
Todo gira en torno a la comodidad y la conveniencia. Estoy de acuerdo. ¿Te has arrepentido alguna vez de una compra online? Unas cuantas veces. A veces los colores son diferentes de lo esperado. Sí. Las fotos pueden ser engañosas. Lee siempre las reseñas. Absolutamente. Pueden salvarte de una mala elección. Lección 3. Rutinas matutinas. Hola Anna, ¿qué es lo primero que haces por la mañana? Buenos días, John. Normalmente me estiro un poco. Me despierta. Eso suena bien. Me gusta beber primero un vaso de agua. La hidratación es clave. ¿Añades algo al agua? A veces exprimo limón. Es refrescante. Gran idea. Normalmente tomo una taza de té. ¿Qué tipo de té prefieres? El té verde es mi favorito. Está lleno de antioxidantes. Buena elección. Me gusta el té de hierbas, especialmente la manzanilla. Eso es reconfortante. ¿También lo bebes antes de dormir? Sí, me ayuda a relajarme. ¿Qué hay de tu rutina de desayuno? Me gusta preparar algo ligero, como yogur con fruta. Suena delicioso. A menudo hago avena con frutos secos. La avena es tan abundante. ¿Añades edulcorantes? Solo un poco de miel para darle dulzura. ¿Qué hay de ti? Lo prefiero natural, basta con el dulzor de la fruta. Eso es saludable. Admiro tu compromiso con la buena comida. Lección 4. Decisiones diarias. Hola Anna, ¿qué tienes en mente hoy? Hola John, estaba pensando en mi lista de compras. Oh, no olvides traer huevos y pan. Absolutamente. No me puedo quedar sin esos. ¿Qué más sugieres? ¿Quizás alguna fruta fresca? Son geniales para picar. Buena idea. Me encantan las manzanas y los plátanos. ¿Cuál es tu favorito? Soy fan de las bayas. Son tan dulces y nutritivas. Las bayas son increíbles. ¿Sueles comprarlas congeladas o frescas? Prefiero los frescos, pero los congelados son buenos para los batidos. Cierto. Y duran más en el congelador. Exactamente. ¿Qué opinas sobre la preparación de comidas? Creo que es una excelente manera de ahorrar tiempo durante la semana. Estoy de acuerdo. Ayuda a evitar esas decisiones poco saludables de última hora. Sí. Además, puedes controlar el tamaño de las porciones. Definitivamente. Hace que comer sano sea mucho más fácil. Lección 5. Mañanas de atención plena. Hola Anna, ¿cómo empiezas el día con la atención plena? Buenos días, John. Me tomo un momento para respirar y reflexionar.
Es una práctica encantadora. Normalmente medito durante unos minutos. La meditación es genial. Te despeja la mente para el día que tienes por delante. Exactamente. También intento expresar mi gratitud por la mañana. Eso es poderoso. ¿En qué te concentras? Cosas sencillas, como una buena noche de sueño o un delicioso desayuno. Admiro eso. Pienso a menudo en mi familia y amigos. Eso es maravilloso. Crea una mentalidad positiva. Sí. También me gusta escribir en mi diario. Llevar un diario es una excelente manera de procesar los pensamientos. ¿Sobre qué escribes? Anoto mis metas y sentimientos para el día. Eso es revelador. Yo también debería empezar a escribir un diario. Es muy terapéutico. Lo disfrutarás, lo prometo. Me muero por probarlo. La atención plena realmente marca un buen tono para el día. Lección 6. Taxitales. Hola Anna, ¿alguna vez has tomado un taxi desde el aeropuerto? Hola John, sí, lo he hecho. Fue toda una experiencia. ¿Qué opinas de la parada de taxis de afuera? Estaba organizado, pero me sentía un poco inseguro acerca de la seguridad. Esa es una preocupación válida. ¿Es seguro tomar un taxi desde allí? Creo que sí, especialmente si eliges taxis con licencia. Buen punto. Siempre compruebo las marcas oficiales en el coche. Exactamente. Además, prefiero reservar un taxi a través de una aplicación acreditada. Eso es inteligente. Las aplicaciones suelen tener funciones de seguridad, como el seguimiento. Sí. Además, puedes ver la calificación del conductor de antemano. Me encanta esa función. Me da tranquilidad. Sin embargo, ¿crees que es más caro reservar a través de una aplicación? A veces, pero vale la pena por su comodidad y seguridad. De acuerdo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de taxi inusual? Oh, definitivamente. Una vez tuve un conductor que hizo un recorrido por la ciudad. Eso suena divertido. ¿Aprendiste algo interesante? Sí. Compartió joyas ocultas que los turistas normales pasan por alto. Eso me encantaría. Es como tener la perspectiva de un lugareño. Exactamente. Hizo que el viaje fuera mucho más agradable. Lección 7. Charla sindical. Hola Anna, ¿has leído sobre los desafíos a los que se enfrentan los sindicatos? Hola John, sí, es un tema bastante complejo. ¿Cuál es tu opinión? Creo que hay enemigos tradicionales del movimiento sindical. Definitivamente. Las empresas a menudo rechazan las demandas sindicales. Correcto. Las medidas adoptadas contra el sindicalismo británico son bastante importantes. Es interesante cómo el clima político afecta a los derechos laborales, ¿verdad? En gran medida.
Las políticas pueden hacer triunfar o deshacer los esfuerzos sindicales. ¿Ha notado algún cambio reciente en las leyes laborales? Sí, algunas leyes son cada vez más favorables para los trabajadores. Eso es alentador. Ya es hora de que los trabajadores reciban mejores protecciones. Absolutamente. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Cierto. La solidaridad entre los trabajadores es crucial para el progreso. Estoy de acuerdo. ¿Ha visto alguna campaña sindical exitosa últimamente? Sí, algunos sindicatos han negociado con éxito mejores salarios. Eso es fantástico. Demuestra el poder de la negociación colectiva. Lección 8. Desayuno en el hotel. Hola Anna, ¿preguntaste por el desayuno en el hotel? Hola John, sí. Descubrí que el desayuno está incluido. Eso es genial. ¿Qué ofrecen? Una variedad. Tienen bollería, fruta e incluso platos calientes. Suena delicioso. ¿Prefieres un desayuno ligero o abundante? Por lo general, me gusta algo abundante para empezar bien el día. Lo mismo aquí. Un desayuno abundante me mantiene con energía. Exactamente. ¿Tienes un desayuno favorito? Me encantan los huevos de cualquier estilo. Son tan versátiles. Los huevos son fantásticos. Suelo ir a por una tortilla. Las tortillas son las mejores. ¿Añades algún ingrediente especial? Me gusta incluir espinacas y queso. Es una gran combinación. Eso suena delicioso. A menudo agrego champiñones y pimientos. MMM. ¿Has probado alguna vez un burrito de desayuno? Sí. Es una forma divertida de mezclar diferentes sabores. Lección 9. Contribuciones políticas. Hola Anna, ¿has oído hablar de las recientes discusiones sobre las contribuciones políticas? Hola John, sí. Es un tema candente, especialmente en lo que respecta a las organizaciones de mujeres. Absolutamente. Muchos creen que debemos apoyar los refugios para mujeres. Estoy de acuerdo. Proporcionan servicios y apoyo esenciales. Es importante dar el diezmo a esas organizaciones, ¿no cree? Definitivamente. Invertir en la comunidad es crucial para el progreso. ¿Has visto alguna campaña promocionando esto últimamente? Sí. Muchos movimientos populares están ganando terreno. Eso es alentador. Demuestra que las personas se preocupan por estos temas. Absolutamente. Cuando nos apoyamos unos a otros, podemos marcar la diferencia. Me encanta esa perspectiva. Todo gira en torno a la unidad y el apoyo. Exactamente. Cada pequeña contribución cuenta a largo plazo. Debería buscar formas de involucrarme yo mismo. Lección 10. Tierra y legado. Hola Anna,
¿Te enteraste de la propuesta sobre el terreno alrededor de las cataratas? Hola John, sí. Es fascinante que el gobierno esté considerando comprarlo. ¿Verdad? Se trata de preservar la belleza natural para las generaciones futuras. ¿Crees que también Exactamente. ayudará con el turismo? Proteger el medio ambiente es muy importante. Definitivamente. Podría atraer a más visitantes y, al mismo tiempo, promover la sostenibilidad. Esa es una situación en la que todos ganan. ¿Has estado en las cataratas? Sí, es impresionante. El poder de la naturaleza es impresionante. Estoy de acuerdo. ¿Ha visto alguna iniciativa para proteger esas áreas? Sí, hay muchos esfuerzos de conservación en marcha. Eso es prometedor. Demuestra que podemos equilibrar el desarrollo y la preservación. Absolutamente. La educación sobre estos temas es clave. Me encantaría participar en los esfuerzos de conservación locales. Lección 11. Conversaciones comerciales. Hola Anna, ¿has oído hablar de los desafíos recientes a los que se enfrentan los sindicatos en el Reino Unido? Hola John, sí, es bastante preocupante. ¿Cuáles crees que son los principales problemas? Creo que un obstáculo importante es la actual oposición de algunos grupos políticos. Parecen decididos a socavar las actividades sindicales. Absolutamente. Es casi como si vieran a los sindicatos como adversarios tradicionales. ¿Por qué crees que es así? Podría provenir de una perspectiva histórica en la que los sindicatos eran vistos como una amenaza para las ganancias empresariales. Eso tiene sentido. Pero, ¿no es interesante ver cómo los sindicatos también luchan por salarios y condiciones laborales justas? Definitivamente. Sin ellos, es posible que muchos trabajadores no tengan los derechos de los que disfrutan hoy en día. Sin embargo, es un equilibrio complejo. Cierto. ¿Y qué hay de las medidas adoptadas contra el sindicalismo británico? ¿Se han vuelto más agresivos últimamente? Sí, algunas leyes recientes parecen tener como objetivo restringir el poder sindical. Diría que es una pendiente resbaladiza. ¿Y cuál cree que es la percepción pública con respecto a estas medidas? Muchas personas están divididas. Algunos apoyan las medidas para la estabilidad económica, mientras que otros las ven como un ataque a los derechos de los trabajadores. Es un debate fascinante. ¿Cómo cree que los sindicatos pueden adaptarse a estos desafíos? Es posible que tengan que centrarse más en la participación de la comunidad y la conciencia pública para obtener apoyo. Ese es un buen argumento. Construir relaciones fuera de los marcos tradicionales podría ayudar a fortalecer su posición. Exactamente. Además, podrían colaborar con otras organizaciones para amplificar su voz. De hecho, la colaboración podría aportar nuevas perspectivas y recursos. Y no olvidemos el papel de la tecnología en la organización de los esfuerzos. Tiene el potencial de llegar a un público más amplio. Correcto. Las campañas en las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para movilizar el apoyo a sus causas. Es intrigante cómo el panorama de la promoción está evolucionando con estas nuevas herramientas. De acuerdo. Será interesante ver cómo los sindicatos afrontan estos cambios en el futuro.
Me muero por ver cómo aprovechan estas oportunidades de crecimiento y resiliencia. Lección 12. Bromas sobre el desayuno. Hola Anna, ¿disfrutaste del desayuno en el hotel? Hola John, estuvo delicioso. Me comí las tortitas. ¿Qué hay de ti? Me decanté por los clásicos huevos con tocino. ¿Has probado el café? Sí, era sorprendentemente fuerte. Casi hice una doble toma. ¿Verdad? Pensé que necesitaría una intervención con cafeína. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Me encantan las tostadas francesas. La esponjosidad es irresistible. No puedo discutir eso. ¿Lo has hecho alguna vez en casa? Lo he intentado. Pero nunca resulta tan bueno como en un café. Lo mismo aquí. Es como si faltara la magia del chef. Absolutamente. Hablando de magia, ¿has oído hablar del desayuno buffet en el nuevo lugar al final de la calle? Lo he hecho. Dicen que es como el paraíso del desayuno. ¿Qué crees que tendrán? Espero una variedad, tal vez incluso algunas frutas exóticas. Frutas exóticas para el desayuno parecen un sueño. ¿Crees que tendrán batidos? Son mejores. Un buen batido puede hacer que cualquier mañana sea más brillante. Cierto. Me encantaría un batido de mango para empezar el día. El mango es perfecto. Pero tampoco puedo resistirme a una mezcla de bayas. Las mezclas de bayas son fantásticas. Entonces, ¿planeamos ir a ver ese buffet mañana? Hagámoslo. Me emociona ver lo que ofrecen. Perfecto. Pondré la alarma pronto para que no nos lo perdamos. Gran idea. Vale la pena despertarse por un delicioso desayuno. Por supuesto, es la mejor manera de empezar el día. Lección 13. Planes de fin de semana. Hola Anna, estaba pensando en qué hacer este fin de semana. ¿Alguna idea? Hola, John, ¿qué tal si vamos al parque a hacer un picnic? Se supone que hace buen tiempo. Suena como una idea maravillosa. Puedo traer unos sándwiches y fruta. ¿Qué crees que deberíamos hacer después del picnic? Oh, podríamos ir de excursión por uno de los senderos. He oído que hay una vista muy bonita desde la cima. El senderismo suena perfecto. Tenía la intención de hacer algo de ejercicio. ¿Deberíamos invitar a los demás a unirse a nosotros? Definitivamente. Cuantos más, mejor. Enviaré un mensaje al chat grupal. Excelente. Va a ser un fin de semana fantástico. No puedo esperar. Yo tampoco. Estoy seguro de que será muy divertido. Muy bien, empecemos a planificar. Haré una lista de lo que necesitamos llevar. Suena bien. Buscaré los mapas y las indicaciones de los senderos. Perfecto. Va a ser el mejor fin de semana de la historia. Lección 14. Reserva de alojamiento. Muy bien, Anna.
Finalicemos nuestros planes de fin de semana y reservemos alojamiento con antelación para evitar problemas. Suena bien, John. ¿Dónde debemos buscar un lugar para quedarnos? Estaba pensando que podríamos intentar alquilar una cabaña o cabaña cerca de las rutas de senderismo. De esa manera, estaremos cerca del parque. Oh, una cabaña en el bosque. Eso suena muy acogedor y perfecto para nuestra aventura al aire libre. Exactamente. Empezaré a buscar algunas opciones. ¿Tienes alguna preferencia sobre el tamaño o las comodidades? Tal vez algo con una pequeña cocina para que podamos cocinar nuestras propias comidas. Y una chimenea estaría genial para las noches. Grandes ideas. Me aseguraré de buscar esas características. ¿Qué pasa con el número de dormitorios? ¿Deberíamos conseguir un lugar más grande para que todos puedan estar juntos? Es un buen argumento. Vamos a optar por una cabaña de 2 o 3 dormitorios para que podamos dormir todos. Será más divertido así. Acordado. Empezaré a comprobar la disponibilidad y los precios. Espero que podamos conseguir una buena oferta si la reservamos pronto. Definitivamente. Cuanto antes, mejor. Me emociono solo de pensar en nuestro acogedor fin de semana en una cabaña. Yo también. Este va a ser el mejor viaje. Te enviaré los detalles una vez que haya encontrado el lugar perfecto. Maravilloso. Me muero por. Hágame saber los arreglos finales y empezaré a planificar el resto de nuestras actividades. Lo haré. Va a ser un fin de semana increíble, Anna. Me muero por alejarme de la ciudad y disfrutar de la naturaleza contigo y la pandilla. Lección 15. Preservar los nutrientes del suelo. Hola Anna, estaba leyendo sobre cómo las patatas pueden ayudar a preservar los nutrientes del suelo. ¿Has oído hablar de eso? ¿De verdad? No, no lo he hecho. Es fascinante. ¿Cómo ayudan exactamente las patatas con eso? Bueno, aparentemente las papas tienen un sistema radicular profundo que ayuda a airear el suelo y prevenir la erosión. Y a medida que las patatas crecen, devuelven los nutrientes al suelo. Vaya, eso es muy interesante. No sabía que las patatas podían ser tan beneficiosas para el medio ambiente. Sí, es bastante guay. Estaba pensando que podríamos intentar plantar patatas en nuestro jardín para ayudar a enriquecer la tierra. Esa es una gran idea. Incluso podríamos intentar cultivar diferentes variedades, como patatas moradas o alevines. Exactamente. Y podríamos usar las patatas que cultivamos para cocinar. Sería como un pequeño huerto autosuficiente. Me encanta eso. Reduciríamos el desperdicio de alimentos y ayudaríamos al medio ambiente al mismo tiempo. Definitivamente. Además, sería un pequeño proyecto divertido en el que trabajáramos juntos. Me apunto. Vamos a probar definitivamente la plantación de patatas. ¿Cuándo crees que deberíamos empezar? Bueno, la mejor época para plantar patatas suele ser en primavera, así que todavía tenemos un poco de tiempo. Pero ya podemos empezar a planificar y preparar la cama del jardín. Perfecto. Me muero por ensuciarnos las manos y ver crecer esas patatas. Yo tampoco. Va a ser genial. Tengo muchas ganas de aprender más sobre los beneficios de las patatas para la tierra. Lo mismo aquí.
Es increíble cómo una simple verdura puede tener un impacto tan positivo. Absolutamente. Muy bien, empecemos a investigar un poco y preparémonos para nuestro pequeño proyecto de patatas. Lección 16. Buscando consejo. De hecho, Anna, me vendría bien un consejo. ¿Tienes un momento? Por supuesto, John, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando en hacer un cambio de carrera, pero no sé por dónde empezar. Un cambio de carrera, ¿no? Es una decisión importante. ¿Qué te hizo pensar en cambiar de profesión? Honestamente, siento que no me están desafiando lo suficiente en mi trabajo actual. Quiero hacer algo más satisfactorio. Ya veo. Es comprensible. ¿En qué tipo de opciones estás pensando? Esa es la cuestión, no estoy del todo seguro. He estado buscando ofertas de trabajo, pero me siento un poco abrumado. Vale, bueno, demos un paso atrás. ¿Cuáles son tus pasiones e intereses fuera del trabajo? Buena pregunta. Siempre me han interesado mucho las cuestiones ambientales y de sostenibilidad. Ah, ese es un gran punto de partida. ¿Has pensado en buscar trabajo en el sector de la energía verde o en organizaciones ambientales sin fines de lucro? ¿Sabes? Es una idea fantástica. Ni siquiera lo había considerado. ¿Por dónde crees que debo empezar mi investigación? Bueno, te sugiero que comiences por identificar tus habilidades transferibles y crear un currículum actualizado. Luego, puede comenzar a establecer contactos y llegar a profesionales en esos campos. Establecimiento de redes, ¿no? Es algo con lo que siempre he tenido problemas. ¿Algún consejo al respecto? Absolutamente. Empieza por comunicarte con tus contactos actuales, incluso si no están directamente relacionados con tu objetivo. Nunca se sabe quién puede tener una conexión útil. Eso tiene sentido. Vale, ahora me siento mucho más motivado. Gracias por el gran consejo, Anna. Me alegro de haber podido ayudar. Solo recuerda ir paso a paso. El cambio puede ser abrumador, pero tienes esto. Tienes razón, tengo ganas de sumergirme y empezar a explorar mis opciones. Este va a ser un nuevo capítulo para mí. Estoy seguro de que lo será. Avísame si necesitas alguna otra ayuda en el camino. Estoy aquí para apoyarte. Absolutamente. Te lo agradezco mucho, Anna. Eres la mejor. Lección 17. Repensar el gobierno. Hola Anna, hoy leí un artículo que me hizo repensar mis puntos de vista sobre el gobierno. Argumentaron que el gobierno no es el problema, sino la solución. Vaya, es una perspectiva interesante. Me encantaría saber más sobre ello. ¿Cuáles fueron los puntos clave que expusieron? Bueno, el artículo señalaba que muchos de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, como el cambio climático y la desigualdad de ingresos, requieren una acción coordinada y a gran escala que solo los gobiernos pueden ofrecer realmente. Ese es un buen argumento. Puedo ver cómo ciertos problemas son demasiado importantes para que los individuos u organizaciones privadas los aborden de manera efectiva por sí mismos.
Exactamente, el artículo también destacó cómo cosas como la educación pública, la infraestructura y las redes de seguridad social han mejorado drásticamente la calidad de vida de millones de personas. Ya sabes, es cierto. Supongo que a veces olvido todos los servicios y programas esenciales que los gobiernos ofrecen para el bien público. ¿Verdad? Y el artículo argumentaba que, en lugar de ver al gobierno como el enemigo, deberíamos centrarnos en hacer que funcione mejor y de manera más eficiente. Interesante. Entonces, ¿qué cree que hay que hacer para mejorar el gobierno y hacerlo más eficaz? Bueno, el artículo sugería cosas como reducir la burocracia, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y encontrar formas de lograr que los ciudadanos se comprometan e involucren más. Parecen medidas razonables. Se trata de lograr el equilibrio adecuado entre el papel del gobierno y las responsabilidades individuales y del sector privado. Definitivamente. Debo decir que este artículo realmente desafió mis nociones preconcebidas sobre el papel del gobierno. Me ha dado mucho en qué pensar. Genial, Ion. Siempre es bueno mantener la mente abierta y reevaluar nuestras perspectivas, especialmente en temas importantes como este. Absolutamente. Me alegro de haber encontrado este artículo. Realmente despertó mi interés en aprender más sobre cómo podemos construir un gobierno más efectivo y centrado en los ciudadanos. Eso es impresionante. Estaré encantado de hablar más sobre este tema en cualquier momento. Es un tema complejo, pero es importante abordarlo. Definitivamente. Gracias por hablar conmigo sobre esto, Anna. Me has hecho pensar mucho. Lección 18. Tiempo de calidad juntos. Anna, ese viaje de campamento que hemos planeado parece muy divertido. Debe ser genial pasar tiempo de calidad con nuestros amigos. Lo sé, tengo muchas ganas de que llegue. Salir de la ciudad y adentrarnos en la naturaleza es exactamente lo que todos necesitamos. Absolutamente. Me muero por ir de excursión, asar malvaviscos junto a la fogata y disfrutar de la compañía del otro sin distracciones. Yo tampoco. Será un buen cambio de ritmo con respecto a nuestras rutinas habituales. Apuesto a que volveremos sintiéndonos renovados y rejuvenecidos. Definitivamente. A veces estamos tan atrapados en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana que nos olvidamos de ir más despacio y apreciar los placeres simples. Exactamente, este viaje es la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso. Desconéctese, relájese y vuelva a conectarse con las personas que más le importan. No podría estar más de acuerdo. Creo que todos lo necesitamos de vez en cuando. Es fácil perder de vista lo que es realmente importante. Absolutamente. El tiempo de calidad juntos es muy valioso, y me alegro de que hayamos dedicado este fin de semana a centrarnos en eso. Yo también presiento que va a ser un fin de semana que recordaremos durante mucho tiempo. Estoy seguro de ello. Los recuerdos que creamos van a ser invaluables. Absolutamente. Ya me imagino riendo alrededor de la fogata, intercambiando historias y haciendo malvaviscos. Oh, malvaviscos. Esa va a ser la mejor parte. Me entra hambre solo de pensarlo. Ja, 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 yo también. Tendremos que asegurarnos de empacar suficiente chocolate y malvaviscos. Seguro que sí.
Y tal vez incluso algunos aderezos gourmet elegantes para dar rienda suelta a nuestra creatividad con nuestros malvaviscos. Oh, buena idea. Va a ser la mejor experiencia de malvaviscos. Definitivamente. No puedo esperar. Va a ser la escapada de fin de semana perfecta. Yo tampoco. Estoy muy agradecido de que podamos hacer esto juntos. Va a ser increíble. Lección 19. Los peligros de la corrupción. Hola Anna, estaba leyendo sobre los efectos de la corrupción en las personas y es realmente preocupante. Me lo puedo imaginar. La corrupción puede tener consecuencias muy peligrosas, ¿no? Absolutamente. El artículo que leí describía cómo la corrupción puede llevar a cosas como la mala calidad de los servicios públicos, la distribución injusta de los recursos e incluso la violencia. Vaya, eso es alarmante. Sabía que la corrupción era problemática, pero no me di cuenta del alcance del impacto negativo que puede tener en la vida de las personas. Sí, es realmente revelador. El artículo ofrecía ejemplos de cómo los funcionarios gubernamentales corruptos podrían desviar fondos públicos para su propio beneficio en lugar de invertir en cosas como la atención médica o la educación. Eso es terrible. Básicamente, priva a los ciudadanos de los recursos y servicios vitales que necesitan desesperadamente. Exactamente, y el artículo también discutió cómo la corrupción puede generar desconfianza en las instituciones y el Estado de Derecho. Puedo ver cómo eso sería tan perjudicial para la sociedad. Cuando las personas pierden la fe en su gobierno y sus sistemas públicos, esto puede provocar disturbios civiles e incluso conflictos. Absolutamente. El artículo mencionaba que, en algunos casos, la corrupción incluso ha impulsado el surgimiento de grupos extremistas que prometen arreglar el sistema. Eso es muy preocupante. La corrupción parece crear un círculo vicioso que es increíblemente difícil de romper. Lo hace. Sin embargo, el artículo también destacó las formas en que los ciudadanos y la sociedad civil pueden trabajar para combatir la corrupción, por ejemplo, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Es bueno oír eso. Me alegra que haya formas en las que las personas pueden actuar e impulsar un cambio positivo. Yo también es un tema importante y creo que cuanto más consciente esté la gente de los peligros de la corrupción, mejor. Acordado. Ha sido una conversación realmente reveladora. Agradezco que hayamos podido discutir este importante tema. Lo mismo aquí. Me ha dado mucho en qué pensar en términos de cómo podemos trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Absolutamente. Cada poquito de conciencia y acción cuenta cuando se trata de combatir la corrupción. Definitivamente. Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Me ha motivado a aprender más y a participar en las iniciativas anticorrupción. Es fantástico, John. Estoy orgulloso de que te hayas interesado por este tema tan importante. Juntos, podemos marcar la diferencia. Absolutamente. Estoy listo para hacer mi parte. Será un esfuerzo continuo, pero vale la pena luchar por él. Lección 20. Frases memorables de películas. Hola Anna, he visto la nueva película de comedia de la que todos hablan. ¿Lo has captado? No, aún no he tenido la oportunidad de verla. ¿Cómo estuvo? ¿Alguna escena o cita memorable? Oh,
Había unos cuantos muy graciosos. Esta cita en particular me hizo reír. Oh, cuéntalo. Me encanta una buena cita de película. ¿Qué era? Vale, hay una escena en la que el personaje principal intenta impresionar a esta chica, ¿verdad? Y dice, ¿eres un teclado? Porque eres mi tipo. Ja, 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 Dios mío. Eso es muy cursi, pero puedo ver cómo sería divertidísimo en el contexto correcto. Lo sé, ¿verdad? La entrega fue simplemente perfecta. El actor dio en el clavo en la energía incómoda y nerviosa. Me lo imagino. Es una frase muy tonta para ligar, pero apuesto a que mucha gente se identificará con ese tipo de intento torpe de coquetear. Definitivamente. Era tan vergonzoso, pero también algo entrañable. Me encantó cómo el personaje era dueño de su torpeza. Eso es genial. A veces, los momentos cinematográficos más memorables provienen de esos fragmentos de humor humanizadores y con los que se puede identificar. Absolutamente. Hubo otra escena en la que también me puso puntos de sutura. El personaje principal intenta hacer este épico salto por encima de una valla, pero se lo come por completo. Oh, no, ya me imagino que eso va terriblemente mal. ¿Fue una de esas aniquilaciones a cámara lenta y vergonzosa? Sí. Y la expresión de su rostro después no tuvo precio. Se queda tirado en el suelo, derrotado, y murmura, «He pegado el rellano». Ja, 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 Dios mío, ahora puedo escuchar esa línea con tanta claridad. Ahí está el oro de la comedia. Realmente lo fue. Todo el teatro estaba a raudales. Esta película sabía exactamente cómo lograr el equilibrio perfecto entre humor y corazón. Estoy convencido. Definitivamente tengo que ver esta película ahora. Gracias por compartir esas excelentes citas y escenas. Me tienes intrigado. En cualquier momento. Siempre me alegra compartir una buena recomendación de películas. Definitivamente vale la pena ver este. Prepárate para reír hasta que duela.